Lo más importante a la hora de usar emuladores de Nintendo Switch son los mods. Esos son los que nos permiten jugar a juegos que vienen a 30 hasta 120 FPS, añadirles mejoras de rendimiento y muchísimas cosas random más. Por lo que hoy te voy a enseñar cómo instalarlo correctamente en cualquier emulador de Nintendo Switch, además de mostrarte cómo crear y añadir los cheats para tus juegos para que tengas monedas infinitas, caramelos raros en Pokémon y ese tipo de cosas. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es explicarte que existen tres tipos de mods. Están los mods como este que tengo por acá, que dentro de ellos contienen una carpeta ROMs. Estos son los que transforman visualmente el juego, reemplazan ciertos elementos o por ejemplo en este caso convierten los botones en botones de Xbox. Luego tenemos mods que dentro tienen una carpeta XFS, que estos son los que suelen modificar el juego en cuanto a resolución, FPS, ese tipo de cosas. Por ejemplo, este pone el Mario Kart a 60 FPS en el modo pantalla dividida. Y tenemos unos que dentro contienen cheats, que estos son los que te añaden corazones infinitos en el Zelda, puedes añadirte monedas en tus juegos, aumentar la velocidad, hacerte invulnerable, ese tipo de cosas. Ahora, a veces hay mods que traen estas dos carpetas y algunos raros hasta traen los tres tipos que existen. Entonces, ¿cómo descargarlos e instalarlos correctamente en cualquier emulador de Nintendo Switch? Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de KOF. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KOF, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Entonces instalar los mods siempre es de la misma manera y es muy sencillo. Simplemente copiamos la carpeta del mod, nos vamos a nuestro emulador, por ejemplo vamos con Ryujinx, damos clic derecho y le damos en abrir directorio de mods y aquí lo pegamos. Una vez que lo pegamos le damos clic derecho, le damos a gestionar mods y aquí tenemos el mod que acabamos de copiar. Aquí lo podemos activar o desactivar. Si no aparece aquí es que el emulador no lo reconoció. Ya les voy a mostrar cómo solucionar eso. Pero entonces ahora vamos con Yuzu y cualquier sucesor del mismo, como por ejemplo Eden y Citron. Simplemente hacemos lo mismo, damos clic derecho en el juego y le damos en abrir ubicación de los mods y aquí lo pegamos. Una vez hecho eso le damos clic derecho, le damos propiedades y aquí nos aparece en la lista de todos los mods que tenemos. Aquí está el que acabo de añadir. Si no aparece aquí, ojo que no lo reconoció. Entonces, ¿cómo solucionar que el emulador no reconozca nuestro mod? Muy sencillo. Esto pasa porque no respetamos lo que les acabo de explicar. Y es que los mods en los emuladores funcionan de la siguiente manera. Tenemos una carpeta con el nombre del mod, que es el mismo nombre que nos va a aparecer acá, y dentro de ella las carpetas que ya les mostré, o ROMs, o XFS, o cheats, o las tres a la vez. Y dentro de esta ya está el mod como tal. Si no respetamos esta estructura, el mod no lo va a reconocer. Entonces necesitamos una carpeta con el nombre del mod, que le podemos poner el nombre que queramos, y dentro de ella la carpeta XF, ROMs o cheats como ya les mostré. Pues hay veces que hay mods como este que tengo por acá, que es un mod que vuelve el Mario Odyssey súper difícil, que como está diseñado para Switch, trae más carpetas. Si lo abrimos, trae una carpeta que se llama Atmosphere, luego una que se llama Contents, este ID, y ahí dentro sí está la carpeta ROM. Si yo esta carpeta la copio, me voy a cualquier emulador, me voy a instalar el mod y efectivamente queda instalado como ven acá, si le doy clic derecho y propiedades, miren que el emulador no me lo reconoce. Y no me lo reconoce porque no respeta la estructura que les acabo de enseñar. Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a abrir cada subcarpeta hasta que lleguemos a la carpeta que dice ROMs o XFS o cheats, alguna de las tres carpetas que ya les enseñé. Cuando lleguemos a esa carpeta, lo que hacemos es copiarlo o cortarlo, lo que ustedes prefieran, abren la carpeta de su mod o crean una nueva y ahí sí lo pegan y ya podemos borrar el resto de cosas. De tal forma que ahora el mod quedó con la carpeta con el nombre del mod, dentro de la carpeta ROMs o XFS o cheats y aquí sí ya lo que tiene el mod. Y miren que ahora sí me lo detecta. Esto aplica igual para Ryujinx como para Yuzu como para sus clones. Ahora, hay mods que requieren una instalación especial, como el mod GTP Deluxe para Mario Kart que añade hasta 64 pistas nuevas. Pero eso al final. Ahora vamos a pasar primero a los cheats, ya les voy a enseñar cómo instalarlos, pero primero vamos a mirar dónde descargar los mods. El mejor lugar para descargar mods es Game Banana, una página donde van a tener mods para un montón de juegos.
juego. Pueden aquí buscar su juego. Por ejemplo, aquí me aparece el Zelda Tears of the Kingdom. Y mi recomendación para encontrar los mejores mods y extensiones, elijan la sección de mods y se vayan a los más descargados o los más likeados. Por ejemplo, este que convierte a Link en un lobo, que yo sé que ustedes son bastante furros, pues leen la descripción que les dejó el creador, dejan ciertas instrucciones o avisan qué elementos reemplazan dentro del juego y aquí descargan la versión más reciente y ya les va a quedar un archivo .rar que ya saben que hay que darle clic derecho, extraer aquí y ya les va a quedar la carpetica con su mod que ya ustedes deben revisar si les queda con la estructura que les mostré. Y luego tenemos a ciertos creadores de mods famosos como Stevens y The Void. Ellos tienen un montón de mods para un montón de juegos. Ahí simplemente eligen el juego que quieran. Por ejemplo, aquí tengo el Ninja Gaiden y si quiero el mod de 60 FPS lo selecciono y le doy aquí en descargar. Y hay algunos mods como por ejemplo este de Stevens que lo que me sale es un archivo de texto. Pues lo que tenemos que hacer es darle a esta flechita igual que en el otro para descargar y el archivo de texto que nos dé pues lo convertimos en un mod respetando la estructura que ya les enseñé. Estos que son archivos de texto van en una carpeta XFS. Entonces lo que vamos a hacer es crear una carpeta para nuestro mod. Por ejemplo, 60 FPS para el Zelda era este. Metemos aquí nuestro mod y aquí adentro creamos otra carpeta que en este caso es XFS y dentro de esta carpeta metemos el archivo de texto y ya nos quedó nuestro mod. Entonces antes de pasar con los mods que requieren una instalación especial, vamos con los cheats, que son los que nos ponen vida infinita, caramelos raros en Pokémon y demás. Estos funcionan así. Yo por acá tengo unos cheats de Zelda, dentro tenemos la carpeta cheats que ya les mostré y aquí dentro vamos a tener un archivo de texto y aquí los diferentes cheats que querramos. Entonces, ¿cómo descargamos e instalamos estos cheats? Muy fácil. Vamos a ir a esta página de Tinfoil donde van a estar todos los juegos de Switch. Pueden dar a títulos aquí y buscar el nombre de su juego. En mi caso, Zelda, por ejemplo. Y aquí me aparecen todos los Zelda. Aquí ya estamos dentro del juego, nos da información del juego, pero lo importante es que bajemos del todo. Y aquí lo primero, aquí vamos a tener las diferentes versiones que han salido del juego, o por lo menos las fechas. En mi caso, en el Zelda Tears of the Kingdom tengo la versión 1.21 del juego. Entonces voy a buscar en Google en qué fecha salió la actualización del Zelda Tears of the Kingdom 1.2.1 y miren que aquí me dice que salió el 22 de agosto. Si buscamos aquí en Tinfoil, nos dice que la versión 6 salió el 23 días después, pero bueno, de la misma fecha. En este caso entonces ya sabemos que tenemos la versión 6. Lo importante es que ustedes identifiquen qué versión tiene su juego, porque miren que acá abajo vamos a tener todos los cheats que existen del juego, que aquí existen una barbaridad. Están divididos por versiones. Ya simplemente busco los cheats que yo quiero y vamos a armar nuestro mod de cheats. Muy sencillo. Simplemente creo una carpeta y le pongo el nombre que yo quiera. En mi caso le voy a poner Cheats Zelda. Dentro de esa carpeta vamos a crear una carpeta que es la carpeta que se llama Cheats, como ya les había mostrado. Y dentro de esa carpeta vamos a crear un nuevo documento de texto. A este le vamos a poner un nombre especial, pero se los muestro ahorita. Simplemente lo abrimos y aquí vamos a empezar a pegar nuestros cheats. Entonces cogemos el cheat que queremos. Por ejemplo, yo quiero el cheat del corazón siempre lleno, así que voy a copiar el nombre, lo pego acá y ustedes pueden modificar el nombre como quieran o escribirlo a mano. Lo importante es que el nombre siempre tiene que estar entre estos dos cositos y acá abajo copiamos el código del cheat y listo. Para copiar otro cheat simplemente dejamos un espacio, buscamos otro cheat que queramos. Por ejemplo, yo quiero el de resistencia siempre llena, copio acá el nombre, copiamos debajo el código y quiero el de que las armas no se rompan y hacemos el mismo proceso. Y con esto ya tenemos 3 cheats. Lo que damos es que guardamos esto y listo. Ahora nos queda un último paso y es el nombre que tiene que tener nuestro archivo de texto. Para eso vamos a bajar del todo en la página de Tinfoil y miren que acá tenemos una parte de Builds ID o IDs de compilación. Y lo que tenemos que hacer es buscar el ID de nuestra versión del juego. En nuestro caso los cheats que pusimos y nuestra versión es la 6, este caso del Zelda. Y lo que tenemos que hacer es copiar estos numeritos de acá hasta que tengan máximo 16 números. Yo como soy un flojo lo que hago es copiar, busco en Google un contador de palabras cualquiera y me dice que tengo 20, así que vamos a borrar 4 y ahí ya dice que tengo 16. Entonces esto lo copiamos, vamos a la carpetica con nuestro mod y este es el nombre que le vamos a poner a nuestro archivo de texto. Entonces le damos enter y listo. Ahora ya podemos instalar nuestros cheats, que este paso que es un poquito largo lo vamos a tener que hacer la primera vez que descarguemos un juego, pero ya luego los demás cheats que queramos instalar simplemente los vamos copiando aquí en el archivo de texto. Pero entonces para instalarlo es muy fácil. Nos vamos a nuestro emulador, vamos primero con Ryujins, damos clic derecho en el juego y le damos en abrir directorio de mods y efectivamente se pega en el mismo lugar. Y ya simplemente en Ryujins vamos a dar clic derecho en el juego y le vamos a dar en gestionar cheats. Y miren que aquí me aparece los cheats que creamos y nos aparecen los 3 y ustedes pueden activar uno por uno, ya ustedes sabrán. Eso está guapo del Ryujins. En Yuzu y sus clones vamos a tener que darle clic derecho en el juego, abrir ubicación de los mods y aquí pegamos. Damos clic derecho en el juego, propiedades y aquí me aparecen los cheats de celdas que les acabamos de copiar. Aquí no podemos ir desactivando uno por uno, pero lo que pueden hacer es que copian la carpeta de los cheats de Zelda, crean otra carpeta, le cambian el nombre y simplemente en cada una dejan un solo cheat. Y ahora sí vamos con los mods especiales
especiales como el GTP Deluxe. Hay mods que están diseñados especialmente para la Switch y que el emulador, por más que hagamos la instalación que hicimos ahora mismo, no lo reconoce. Entonces primero intenten con el paso que ya les enseñé y si no lo reconoce van a hacer lo siguiente. Se van a su emulador, dan clic derecho en el juego al que quieren instalar ese mod y le van a dar en abrir directorio de mods de Atmosphere. Esto en Reunions. Y aquí pegan el mod. Por ejemplo, el de GTP Deluxe que tanto les digo. Y listo, si le dan gestionar mods, ahora sí les va a aparecer. Porque son mods que van ahí. En Yuzu y sus clones es un poquito diferente. Aquí lo que tenemos que hacer es darle en archivo, Open Eden Folder o Yuzu Folder o Citron Folder. Se van a la parte que dice CDMC. Aquí se van a la parte que dice Atmosphere, Contents. Y aquí buscan el ID de su juego. Que si le dan clic derecho y propiedades, acá pueden ver el ID. Simplemente lo buscan y aquí adentro pegan su mod. Y ahí ya se los va a reconocer. Y hay juegos aún más especialitos como el Smash Bros. Que requieren de unos archivos especiales para poder instalar mods que añaden personajes y demás cosas. Eso ya se los expliqué en este video de por acá, pero ya quedaron cubiertos para instalar cualquier tipo de mod y mejorar sus juegos. Suscríbete que como ves siempre te traigo mucho contenido de emulación. Te dejo por acá cuál es el mejor emulador para usar ahorita mismo y te espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.